La templanza representa el equilibrio que llega después de un cambio profundo. Aparece justo después de la muerte, por lo que aquí hay un cambio definitivo y se empieza a aprender a vivir con ello. No acelera el camino del cambio, sino que lo estabiliza. En términos narrativos, es el momento en el que el protagonista deja de actuar desde el exceso, ya sea emocional, impulsivo o autodestructivo, y empieza a tomar decisiones con mayor claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora puede manejar lo que siente sin desbordarse. Y esto, en Re:Zero es claramente lo que ocurre en el arco 4 con el personaje de Otto Suben. Si para el loco la templanza llega cuando deja de reaccionar de forma caótica y empieza a actuar con criterio, para Subaru esta estabilidad ocurre cuando se encuentra con Otto, después de sentirse dentro de un camino sin salida y sin soluciones ante las trampas impuestas por Roswaal. Otto no aparece como un héroe que salva la situación con fuerza o sacrificio extremo. Su intervención es mucho más simple y, precisamente por eso, más importante. Hace que Subaru se detenga. El golpe que le da no funciona como castigo, sino como un punto de quiebre. Es el momento en el que Subaru deja de ahogarse en sus propios pensamientos y empieza a ordenar el caos que lleva dentro. A partir de ahí, Otto lo empuja a pensar con claridad, a bajar el ritmo y a buscar soluciones desde la razón en lugar de la desesperación. No elimina el problema, pero cambia la forma en la que Subaru lo enfrenta. Este equilibrio también se refleja en la propia historia de Otto. Su protección divina le permite escuchar las voces de los seres vivos, una habilidad que lo separa del resto y que, durante mucho tiempo, lo aísla. En lugar de rechazarla, aprende a convivir con ella. Lo que antes era una carga se convierte en una herramienta. Otto no deja de ser diferente, pero tampoco deja que esa diferencia lo destruya. Encuentra un punto medio entre lo extraordinario y lo cotidiano, entre lo que siente y lo que hace. Ese mismo tipo de equilibrio es el que Subaru necesita aprender. La templanza no devuelve lo que se perdió después de la muerte, pero enseña cómo seguir adelante con lo que queda. Gracias a esta etapa, avanzar deja de significar sufrir más o sacrificarse más. Empieza a significar sostenerse, apoyarse en otros y no romperse en el proceso. Dentro de las barajas, siempre se intenta representar la templanza como un momento de armonía y equilibrio. En la baraja de Re:Zero se observa a Otto junto a su dragón Furufo. Ambos están caminando mientras observan las estrellas con serenidad. Un dato curioso es que el cielo tiene estrellas, pero estas no forman ninguna constelación, no tienen un orden. Si bien el viaje de Otto es liderado por Subaru, esto puede reflejar el desorden interno que él mismo tiene. Pero la templanza no consiste en eliminar ese desorden, sino en aprender a vivir con él sin perder el control. La templanza no impulsa el camino hacia adelante. Lo vuelve posible. El diablo, dentro del viaje narrativo, representa la evasión consciente del cambio necesario. Es aquello que impide al protagonista consolidar lo aprendido en etapas anteriores como la muerte o la templanza. No habla de una maldad externa ni de una condena impuesta, sino de ataduras que el propio individuo acepta para evitar el dolor, la incertidumbre o la responsabilidad que implica avanzar. En términos narrativos, simboliza una comodidad engañosa. Se presenta como situaciones, vínculos o ideas que ofrecen una sensación inmediata de seguridad, creando un estado de confort que frena el crecimiento personal. Es como si fueran cadenas, pero no impuestas desde fuera, sino aceptadas voluntariamente. Permanecer atado es una elección, aunque romper esas cadenas implique un costo. Existen, pero no son absolutas. Dentro del viaje del loco, este arcano aparece cuando el protagonista ya tiene la capacidad de avanzar, pero se enfrenta a la tentación de no hacerlo. No porque no pueda seguir, sino porque seguir adelante duele más que quedarse donde está. En Re:Zero este arquetipo se refleja claramente en Echidna, quien encarna el estancamiento voluntario disfrazado de conocimiento y protección. Personajes como Roswaal y Beatriz no están atados a ella por la fuerza. Son libres, tanto física como mentalmente, pero aún así eligen permanecer ligados a su pasado con Echidna por apego, dependencia y negación del cambio, aferrándose a una idea que les evita enfrentar la realidad. Echidna funciona como el diablo para Subaru porque le ofrece algo extremadamente tentador, respuestas, control y una sensación de seguridad absoluta. No obliga, no amenaza,
no impone, simplemente presenta una alternativa más fácil que enfrentarse a la incertidumbre. Esto se vuelve aún más evidente cuando le propone un vínculo permanente, ya que no lo hace desde el peligro, sino desde la conveniencia. Le ofrece una vida sin incertidumbre, donde ella pensaría por él, decidiría por él y resolvería los problemas antes de que se conviertan en tragedia, liberándolo del error, del fracaso y del peso de sus decisiones. Sin embargo, esa oferta tiene un costo silencioso. Subaru no sería controlado directamente por Echidna, sino por su propio deseo de evitar el dolor, dejando de elegir y, con ello, dejando también de crecer. Aceptar esa propuesta implicaría renunciar al aprendizaje que nace del error y vivir dentro de una estabilidad artificial. No habría sufrimiento constante, pero tampoco habría avance real. El diablo no obliga a quedarse, lo que hace es volver cómoda la idea de no avanzar. Esto también se refleja en los vínculos de Echidna con otros personajes, ya que Roswaal y Beatriz no están atrapados, pero soltar ese lazo implicaría aceptar que el pasado ya no puede definir su futuro. Algo que prefieren evitar. El estancamiento no nace de la imposibilidad de cambiar, sino del miedo a hacerlo. En las representaciones de esta carta, el simbolismo suele centrarse en la dependencia voluntaria más que en una prisión forzada, y en la baraja de Re0 esto se refuerza a través del entorno que rodea a Echidna. La escena no transmite peligro inmediato, sino elegancia, calma y control. Echidna se muestra serena, tomando té, rodeada de libros y conocimiento, mientras las unidades Ryuzu la acompañan como extensiones sin voluntad propia, reflejando lo que ocurre cuando alguien renuncia a decidir por sí mismo. Los libros flotando, las mariposas y el ambiente casi onírico refuerzan la idea de un lugar atractivo y seguro, pero también artificial, donde todo parece estar bajo control, aunque ese control no pertenezca realmente a quien lo habita. Incluso el tomo de la sabiduría funciona como símbolo central, no obliga a obedecer, pero ofrece respuestas constantes a quien decide seguirlo, creando una dependencia que reemplaza la toma de decisiones propia. Así, la carta no muestra una prisión evidente, sino algo mucho más peligroso, un entorno en el que quedarse parece razonable. Ese es el núcleo del arquetipo del diablo. Nadie está obligado a llevar las cadenas, pero seguir sosteniéndolas es, en el fondo, una decisión. La torre representa el momento en el que todo se rompe. Lo que parecía estable deja de funcionar, y el protagonista se ve obligado a enfrentar la realidad sin nada que lo proteja. No es una decisión ni un sacrificio, sino algo que ocurre porque aquello que lo sostenía deja de servir, y cuando eso cae, también caen las certezas, los roles y todo lo que le daba seguridad. Dentro del viaje del loco, este es el punto en el que se pierde todo de golpe. Es una ruptura total de la idea que uno tenía de sí mismo, por lo que el proceso duele, desorienta y deja expuesto, aunque al mismo tiempo elimina ilusiones que ya no podían sostenerse. En Re0, este arquetipo se refleja claramente en los sucesos del arco 6, especialmente en la atalaya de las Pléyades y en el personaje de Saula. Ella construyó toda su vida alrededor de la torre, de sus reglas y de una única misión, servir a Flugel. No desarrolló un propósito propio, sino que vivía únicamente para cumplir el que le fue dado. Por eso, cuando aparece Subaru, Saula cree que es Flugel, alguien que debería reconocerla y darle sentido a todo lo que ha hecho durante tanto tiempo. Sin embargo, Subaru no la reconoce, no entiende su historia y no puede responder como ella espera, y es ahí donde comienza el colapso. No ocurre porque alguien la ataque ni porque exista una traición directa, sino porque todo lo que ella hizo fue por alguien que ahora no cumple ese papel. Aún así, la torre no funciona a partir de emociones, sino de reglas estrictas. Por eso, cuando una de esas reglas se rompe, el contrato de Saula se activa automáticamente. No hay elección ni duda posible, su transformación ocurre porque está obligada a ello. Sin embargo, justo antes de perder el control, Saula es consciente de lo que está a punto de pasar. Y en lugar de resistirse, toma una decisión que cambia completamente el sentido del momento, le pide a Subaru que la mate. No lo hace por miedo, sino para evitar convertirse en algo que pueda dañarlo. De esta forma, la caída no está solo en la transformación, sino en lo que muestra. Toda su vida dependía de algo que en realidad nunca controló.
Y cuando eso se activa y la arrastra con ello, se queda sin nada a lo que aferrarse. Técnicamente, Saula se transforma cuando se rompen las reglas de la torre, pero quedarse solo con eso es perder lo importante. Porque en ese mismo momento también se rompe algo dentro de ella. No es solo que su cuerpo cambie por una regla, es que su forma de entender el mundo deja de funcionar. Su lealtad y todo lo que creía ya no encajan con lo que está pasando. Por eso, el colapso no ocurre por maldad. Ocurre cuando aquello en lo que basabas toda tu vida deja de tener sentido. Y cuando eso pasa, no hay de dónde sostenerse. Desde esta perspectiva, Flugel no es un enemigo, sino más bien el punto que hace que todo se rompa, no porque quiera destruir nada, sino porque su ausencia deja claro que todo lo que sostenía a Saula nunca fue tan firme como parecía. Este mismo concepto también se ve en Subaru Natsuki durante el arco 6. Cuando pierde sus recuerdos, no es que decida cambiar, es que le quitan todo lo que había construido. Sus relaciones, su historia y su identidad desaparecen de golpe y queda completamente expuesto, sin referencias y sin saber realmente quién es. Además, si se interpreta que podría existir un vínculo previo entre él y Saula, el hecho de que no pueda reconocerla funciona como un golpe aún más fuerte. No porque Subaru la rechace de forma consciente, sino porque simplemente no puede responder a lo que ella espera. Incluso sin confirmar ese vínculo, el efecto es el mismo, porque Saula actúa como si ese lazo fuera real. Para ella, Subaru es esa figura que le da sentido a todo, y al no recibir ese reconocimiento, su mundo empieza a romperse. De esta forma, no es necesario que ese pasado sea real para que el impacto exista. Basta con que Saula lo crea. Y es justamente esa diferencia entre lo que ella espera y lo que realmente ocurre lo que termina de desestabilizar todo. Aún así, dentro de esta caída hay algo importante, porque cuando todo se rompe también aparece la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez desde algo más real, no basado en roles impuestos, sino en decisiones propias. En la imagen de la carta, en primer plano vemos a Saula y atrás de ella una torre, ella está fuera de ese espacio, en una posición inestable, inclinada, como si estuviera a punto de caer. Su expresión no es agresiva, sino preocupada, lo que refuerza que no estamos ante un acto de destrucción consciente, sino ante una situación que se le escapa de las manos. Frente a ella aparece la figura que puede interpretarse como Flugel, de espaldas y sin mostrar reacción. Esta falta de respuesta es clave, porque contrasta directamente con la actitud de Saula, que parece intentar alcanzarlo o llamar su atención. No hay confrontación, hay desconexión. Además, en la parte inferior se ve una maqueta de la torre junto al desierto, que Saula está empujando sin darse cuenta. Este detalle es especialmente importante, porque representa cómo el colapso no ocurre a gran escala de inmediato, sino que empieza en algo más pequeño, casi simbólico. Es como si, en su intento por acercarse a esa figura, terminara provocando la caída de aquello que sostenía su mundo. Saula depende completamente de Flugel para darle sentido a su existencia, entonces cuando intenta acercarse a él, buscar validación o simplemente ser reconocida, toda su estabilidad depende de esa respuesta. Pero como esa respuesta no llega, su intento de aferrarse termina desestabilizando todo. No porque ella quiera romper nada, sino porque todo su mundo estaba construido sobre algo que no puede sostenerse por sí solo. Por eso funciona tan bien la maqueta, no es la torre real, es una representación de su mundo, y ella al moverla sin darse cuenta, te dice que el colapso empieza desde dentro. Por último, la luz del amanecer domina toda la escena. Esto suaviza la idea de destrucción y la convierte en un punto de transición. No es solo el fin de algo, sino también el inicio de otra etapa. Por eso, la torre no cae porque alguien quiera destruirla, sino porque ya no puede sostenerse, y en ese colapso, aunque todo parezca perdido por un momento, también aparece la posibilidad de empezar de nuevo. La caída de la torre no queda como un evento aislado, sino como el punto de quiebre de algo que venía construyéndose desde antes, porque el impulso de Saula por alcanzar a Flugel no nace en el colapso, sino en la esperanza. Durante más de 400 años, Saula vivió esperando a alguien que le diera sentido a su existencia reducida a cumplir reglas, proteger la torre y sostener una identidad que nunca eligió realmente.
Por eso, cuando aparece Subaru y ella cree reconocer en él a su maestro, no está reaccionando solo al presente, sino a todo ese tiempo acumulado. Sin embargo, cuando Subaru no la reconoce ni puede ocupar ese lugar, lo que se rompe no es solo la situación, sino la base misma sobre la que Saula construyó su vida. Y aunque su transformación ocurre por una regla de la torre, ese momento también coincide con algo más profundo, ya no hay forma de sostener lo que ella creía. Por eso, el colapso no termina en la torre, sino que deja abierta una pregunta más importante: ¿qué pasa después, cuando todo pierde sentido, pero aún así hay que seguir? Ahí es donde entra la estrella. La estrella representa lo que queda después del colapso. No es una esperanza ideal ni una solución inmediata, sino una calma que aparece cuando ya pasaste por lo peor. Es ese punto en el que ya no puedes fingir que todo va a estar bien, pero aún así decides seguir adelante, no porque creas que todo se va a arreglar, sino porque entiendes que detenerte no cambia nada. Dentro del viaje del loco, esta carta marca un cambio importante, porque el avance ya no nace de la ignorancia ni del impulso, sino de la experiencia. Después de perderlo todo, el protagonista ya no es el mismo, y aunque todavía puede avanzar, lo hace sabiendo lo que cuesta cada paso. En Re:Zero, este arquetipo se puede ver de forma muy clara en Aldebarán, pero no como una figura de esperanza ideal, sino como alguien que ya pasó por ese proceso y salió, distinto. Y en ese sentido, su existencia introduce una idea mucho más incómoda, porque no representa solo otra forma de avanzar, sino un posible resultado del mismo camino que recorre Subaru. Aldebarán es un personaje que, al igual que Subaru, posee una habilidad relacionada con repetir el tiempo. Sin embargo, la diferencia no está solo en cómo la usa, sino en lo que espera de ella. Mientras Subaru reinicia desde la desesperación, tratando de salvar a todos y encontrar una solución correcta, Aldebarán ya no actúa bajo esa lógica. Su forma de avanzar no busca perfección, sino funcionalidad. Elige puntos de retorno, prueba decisiones, mide resultados y continúa incluso cuando sabe que no existe una respuesta ideal. Esto se ve, por ejemplo, en su forma de actuar durante el arco 7, donde no duda en repetir situaciones hasta encontrar una solución funcional. A diferencia de Subaru, que sufre cada muerte y cada error como algo que debe evitar, Aldebarán ya está acostumbrado al proceso. Pero esa costumbre no nace de la fortaleza, sino de algo más sutil, la pérdida progresiva de expectativas. Porque Aldebarán no espera que todo salga bien. De hecho, muchas veces actúa sabiendo que no hay una solución ideal. Su forma de avanzar no nace de la ilusión, sino de la aceptación de que el tiempo se gasta, de que cada intento tiene un costo y de que no todo se puede salvar. Mientras Subaru sigue avanzando porque cree que puede alcanzar un final donde todos estén a salvo, Aldebarán avanza porque entiende que detenerse no cambia el resultado. Por eso, más que representar una guía, Aldebarán funciona como una advertencia silenciosa. No de lo que Subaru es, sino de lo que podría llegar a ser si su forma de ver el mundo cambia. Su relación con Subaru refuerza aún más esta idea. Lejos de ser aliados naturales, Aldebarán muestra incomodidad, rechazo e incluso cierta hostilidad hacia él. No lo ve como un compañero, sino como alguien que todavía está atrapado en una forma de pensar que él ya dejó atrás. En cierto punto, incluso considera la posibilidad de eliminarlo, lo que deja claro que no representan lo mismo, sino dos formas incompatibles de recorrer el mismo camino. Aún así, están conectados. Ambos vienen de otro mundo, ambos tienen habilidades que desafían el tiempo, y ambos cargan con el peso de repetir errores. La diferencia es que Subaru todavía cree que puede encontrar una respuesta correcta, mientras que Aldebarán ya entendió que a veces no existe tal cosa. Pero esto no nace del desprecio, sino de algo más complejo, porque ver a alguien aferrarse a una esperanza que tú ya perdiste no inspira admiración, genera incomodidad. Es enfrentarse a una versión de uno mismo que ya no encaja. Por eso, más que opuestos, funcionan como dos etapas distintas del mismo recorrido, o incluso como dos posibles resultados de ese mismo camino. Y ahí es donde la carta gana más fuerza, porque no presenta una respuesta, sino una bifurcación. No muestra quién está bien, sino dos formas distintas de seguir adelante.
En la carta, Aldebarán aparece sentado bajo un cielo tormentoso, sosteniendo un reloj de arena que no marca urgencia, sino peso. No es el tiempo que queda, sino el tiempo que ya se perdió. En ese sentido, el reloj funciona como símbolo de un pasado que no puede cambiarse y de un estancamiento emocional dentro de un mundo que ya fue devastado. No hay intención de avanzar, solo de permanecer. Sin embargo, esa quietud se rompe cuando observamos el reflejo en el agua, donde aparece Subaru. Este reflejo no es una simple duplicación, sino una inversión completa del estado de Aldebarán. Mientras él permanece bajo la tormenta, Subaru existe en un cielo estrellado y calmo, lo que introduce un contraste directo entre desesperanza y posibilidad. No es que uno esté bien y el otro mal, sino que representan dos momentos distintos dentro del mismo proceso. Además, la brújula que acompaña a Subaru refuerza esta diferencia. A diferencia del reloj de arena, que mira hacia el pasado, la brújula apunta hacia adelante. Representa dirección, elección y propósito. En ese sentido, puede interpretarse como aquello que Aldebarán anhela pero no posee, un rumbo claro. Porque aunque Subaru caiga, falle y repita, nunca pierde la voluntad de avanzar hacia ese ideal de un mundo pacífico. Por otro lado, la relación simbólica entre ambos se fortalece si se considera que Aldebarán, como estrella, es conocida por seguir a las Pléyades, lo que conecta directamente con Subaru. Esto no lo posiciona como un igual, sino como alguien que viene detrás, alguien que observa un camino que otro ya está recorriendo. Así, Aldebarán se convierte en una figura que no guía, sino que sigue a quien todavía cree en avanzar. Al mismo tiempo, el castillo duplicado refuerza esta lectura al mostrar dos realidades coexistiendo. En la superficie, la estructura parece estable, pero en el reflejo se percibe alterada, como si perteneciera a un mundo distinto. Esto sugiere la existencia de dos estados, uno marcado por decisiones pasadas que llevaron al colapso, y otro que aún conserva la posibilidad de reconstruirse. Por todo esto, la carta no presenta a Aldebarán simplemente como alguien roto, sino como alguien en búsqueda de redención. No una redención activa, sino latente. Y es precisamente Subaru quien encarna aquello que él podría haber sido, o incluso aquello que todavía podría llegar a ser, una estrella que no solo existe en el cielo, sino que también guía. La estrella no garantiza que todo mejore, lo que hace es cambiar el significado de avanzar. Y en ese cambio, mientras Subaru sigue adelante porque cree. Aldebarán lo hace porque ya entendió.